Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de la Universidad Abierta para la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia. En la mañana de hoy vamos a analizar un tema muy importante que realmente representa un hito, un hecho significativo e importante en la historia de Colombia. El cambio de la Constitución de 1886 por la Constitución de 1991. Esa Constitución nos permitió salir de una situación de crisis, de violencia en algunas partes y de atraso en muchos temas, logrando que el país se sintonizara con los nuevos tiempos. El proceso de convocatoria y el proceso de funcionamiento ha sido muy particular. El país, como hoy, igualmente estaba polarizado, había unos sectores ideológicamente claros y gracias a la actitud de los constituyentes, pues se logró algo muy importante y es que no hubo una presidencia unipersonal, sino que hubo una presidencia tripartita, donde estuvo un representante del sector más conservador de la sociedad colombiana, como fue el doctor Álvaro Gómez Hurtado, otro representante de un sector progresista institucional del liberalismo, como fue el doctor Horacio Serpa Uribe, y en representación de los sectores que habían dejado las armas, pero que fueron elegidos por voto popular, el doctor Antonio Navarro Wolf. Eso dio una imagen y un ambiente distinto. Ya no se trató de que unos sectores se aliaran para ganar mayorías, para imponer sus criterios y sus puntos de vista a los demás, a las minorías, sino que hubo un espíritu tratando de que esa constitución efectivamente fuera lo más moderna posible, lo más incluyente, lo más plural y donde todo el mundo se sintiera representado. Realmente es un gran avance esa constitución de 1991, que es el tema que hoy vamos a analizar. Posteriormente vamos a mirar los principios fundamentales. Después vamos a mirar el ordenamiento territorial colombiano, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los órganos independientes y los órganos de control y la hacienda pública. Esos temas nos van a permitir a los estudiantes de segundo semestre de UNI3 Colombia, nos van a permitir tener una noción de cómo funciona el Estado colombiano y cuál es la relación de los ciudadanos con cada uno de esos poderes y con cada uno de esas instancias. Entonces, la idea aquí es que cada uno de nosotros, a través de estos ejercicios, pues puedan mejorar el entendimiento de cómo funciona la sociedad colombiana, el ejercicio de sus derechos, puedan hacer propuestas, puedan hacer incidencia, puedan participar. Queremos elevar la cultura política de las personas mayores para que puedan ser sujetos activos y dinámicos dentro de la sociedad. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad, por estar en el mundo laboral, de formarnos sobre estos temas. Entonces, este es un muy buen momento para que repensemos el ejercicio de nuestra ciudadanía en el mundo de los adultos mayores. Nunca antes hemos sido tantos y tampoco con tanta expectativa de vida y ahora también más saludables, y si cambiamos ciertos hábitos, pues vamos a tener una vida muy activa. Entonces, la invitación es a que miremos este video del día de hoy con
ojos críticos, que recordemos muchas de las cosas. Este video nos retrotrae a un periodo que fue muy difícil de la sociedad colombiana, en el que se dio este contexto de la Asamblea Nacional Constituyente. Terminado esta parte del tema constitucional, volveremos a mirar la legislación colombiana sobre los derechos de las personas mayores en 6 o 7 capítulos que nos quedarán a ese entonces. Sean todas y todos bienvenidos. Mucho ojo con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí va. Los antecedentes y el contexto histórico de la Asamblea Nacional Constituyente. Como ya dijimos en la sesión anterior, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 encuentra sus orígenes en la salida pactada para superar la violencia bipartidista desatada con ocasión del asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y que se extendió por todo el país hasta 1957. Mediante 2 pactos, los partidos tradicionales enfrentados a muerte decidieron repartirse el poder de manera paritaria, creándose el Frente Nacional. El primero de estos pactos es el Pacto de Benidorm, realizado el 24 de julio de 1956 en esa ciudad española. El segundo pacto es el Pacto de Sitges del 20 de julio de 1957, un año posterior, y que fue refrendado por el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, donde quedó definida la fórmula de paridad en el ejercicio del poder y proporcionalidad en la asignación de las curules y de los cargos públicos. Al materializarse la repartición paritaria del poder, no duró los 16 años pactados, sino durante 24 años así. El primer presidente elegido durante el Frente Nacional y el acuerdo paritario de alternancia en el poder fue el doctor Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal, quien gobernara entre 1958 y 1962. Como ya se sabía, el siguiente en ocupar la presidencia tendría que ser del Partido Conservador. Le correspondió al doctor Guillermo León Valencia, que gobernó desde 1962 hasta 1966. El tercer presidente de este Frente Nacional por parte del Partido Liberal, como correspondía, le fue otorgado a Carlos Lleras Restrepo, quien gobernaría entre 1966 y 1970. Posteriormente viene el cuarto periodo, propiamente dicho, el periodo del Frente Nacional, que correspondió al doctor Misael Pastrana Borrero, quien gobernaría entre 1974 y 1978. Técnicamente ahí finalizaría el Pacto Nacional, pero la inercia, la comodidad en la que se encontraban los partidos llevó a que nuevamente el Partido Liberal, en cabeza del doctor Alfonso López Michelsen, gobernara entre 1978 y 1982, seguido por un sexto periodo también bipartidista, por este caso por el Partido Conservador del doctor Belisario Betancur Cuartas, quien gobernaría entre 1982 y 1986. Esta división paritaria del poder debilitó los partidos. No se volvió a hablar de las ideologías que los habían dividido y que los habían llevado a la violencia, sino de repartijas y nombramientos, y la política se redujo a pura mecánica electoral y se crearon microempresas para saquear el erario público. Los demás partidos o expresiones políticas, especialmente de la izquierda, decidieron que no podían acceder al poder por la vía electoral y surgieron las guerrillas de las FARC y el ELN hacia 1964 y un sinnúmero de organizaciones armadas de carácter marxista-leninista, indigenista e incluso nacionalista, como en el caso del M-19,
que surge como reacción al fraude electoral al general Gustavo Rojas Pinilla en 1970, que tenía un carácter urbano, nacionalista y bolivariano. Se institucionalizó el estado de sitio como el mecanismo permanente de ejercicio del poder, lo que le valió la deslegitimación de la institucionalidad democrática, permitió desmanes por parte de la fuerza pública, lo que le valió al país muchas críticas por violaciones a los derechos humanos. El estado de sitio ya no era un estado de excepción, sino era el estado permanente con el que se gobernaba durante este periodo. En reacción a los desmanes de las guerrillas, surgieron los grupos de autodefensa campesinas, que se van a convertir en las Autodefensas Unidas de Colombia. Fuerzas Armadas que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente realizando un gran número de masacres contra campesinos. Por otra parte, el ambiente no podría estar peor. El narcotráfico, como poder emergente económico, se alió con diversos actores de la política nacional y a partir de su desenmascaramiento y persecución se realizó una guerra donde el cartel de Medellín sembró el terror contra la población civil. Así recordamos el carro bomba al periódico El Espectador del 2 de septiembre de 1989, el carro bomba al edificio del DAS el 6 de diciembre de ese mismo año. También hubo otras bombas acá en Bogotá, como en el caso del Centro 93. En este mismo periodo vamos a encontrar que la violencia política tiene sus consecuencias y se expresa en la muerte de por lo menos 4 dirigentes de carácter nacional, como es el caso del dirigente de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, asesinado el 11 de octubre de 1987. Posteriormente, Bernardo Jaramillo Osa, también de la Unión Patriótica, partido que se ha documentado que fue víctima de un genocidio por parte de organismos paramilitares con la aquiescencia y el respaldo del Estado colombiano. Bernardo Jaramillo Osa es asesinado el 22 de marzo de 1990. Posteriormente, y recién firmado el acuerdo de paz con el M-19, es asesinado Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990. Previamente se había sucedido el magnicidio contra Luis Carlos Galán, dirigente natural del nuevo liberalismo, asesinado el 18 de agosto de 1989. En ese ambiente de violencia, de desinstitucionalización producto del Frente Nacional y el ejercicio del poder paritario, el surgimiento de las guerrillas, el surgimiento del paramilitarismo y en plena guerra con el cartel de Medellín, hay que sumarle otro elemento que es la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla del M-19 y el gobierno colombiano, que se va a dar el 9 de marzo de 1990 en Caloto, Cauca, donde pues se sentaron como las bases para lo que ellos llamaron que podría venir a ser un diálogo nacional. Es así como en ese ambiente los jóvenes universitarios vienen a pregonar una propuesta de reforma constitucional a fondo que permitiría generar un espacio para un diálogo nacional, para la reconciliación, la modernización y enrumbar a la sociedad colombiana. En general podemos decir que el ambiente de violencia, zozobra y debilidad institucional reinante en el país encontró en la Asamblea Nacional Constituyente un camino para realizar una reforma constitucional que podría servir para generar un espacio de diálogo, de reconciliación y de paz, y así avanzar en la modernización de la sociedad colombiana, logrando el respaldo de múltiples sectores sociales y políticos que vieron en su realización una esperanza de transformación y cambio. Segunda parte: el movimiento de la séptima papeleta.
Es una propuesta surgida del movimiento estudiantil de las universidades públicas y privadas, especialmente de Bogotá, construida después de liderar la Marcha del Silencio, una acción en repudio por el asesinato de Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y contra la violencia en todas sus manifestaciones. Los estudiantes llegan a la conclusión de que se requiere la participación del pueblo, constituyente primario, para salir de un lamentable estado de desesperanza, atraso y frustración en el que la violencia del narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares azotaban al país. Entre tanto, la clase dirigente, apoltronada en el Congreso, era incapaz de reformarse y reformar las instituciones. Luego de intentos fallidos de reforma y modernización de la Constitución por parte de los presidentes Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala y el presidente Virgilio Barco, en esta última se queda sin piso jurídico los acuerdos de paz con el M-19, no se ve otro camino que convocar directamente al pueblo para hacer unas reformas a la maltrecha institucionalidad colombiana. En particular existía un consenso en que la constitución política estaba desactualizada, desueta, y representaba las aspiraciones de una sociedad conservadora de un siglo atrás. Esa fue la disculpa perfecta para proponer su actualización y modernización. Esto permitió sumar muchos y variados sectores a este gran consenso. Es así como para las elecciones parlamentarias y municipales del 11 de marzo de 1990 se propone introducir una séptima papeleta que preguntara a los colombianos si apoyaban la realización de un cambio institucional o cambio en la Constitución Nacional. Se obtuvieron 2 millones de votos, lo que fue un gran éxito. Apoyándose en ese resultado, el presidente Virgilio Barco Vargas expide un decreto de estado de sitio solicitándole a las autoridades electorales que contabilicen oficialmente esta papeleta. La Corte Suprema de Justicia, que había declarado improcedentes los mecanismos de reforma anteriores a la Constitución, avala el procedimiento y se abre una ventana de oportunidad para introducir las reformas que muchos sectores de la sociedad proponían y aspiraban. El nombre de la séptima papeleta se refiere a que en las elecciones de Congreso y locales había otras 6 papeletas. En ese momento no existían todavía los tarjetones electorales. En una primera papeleta estaban los nombres de los candidatos al Senado. En una segunda, los nombres de las aspirantes a la Cámara de Representantes. En una tercera papeleta estaban quienes aspiraban a ir a las asambleas departamentales. En una cuarta, quienes aspiraban a ingresar a los consejos municipales. En una quinta, en la segunda versión de la elección popular de alcaldes. Y en una sexta, había una consulta interna del Partido Liberal. Los jurados de votación debían agrupar y contar las diferentes papeletas y expresar sus resultados en una planilla oficial, lo que no ocurrió sino hasta cuando el presidente Barco expidió el decreto ordenándolo. Tercera parte: convocatoria y elección de los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Con ese triunfo del 11 de marzo, muchos sectores y personas del país se entusiasmaron y se sumaron a la iniciativa para las elecciones de presidente, que se realizaron el 27 de mayo de 1990. En esa elección se introdujo una nueva papeleta para que el pueblo se pronunciara si quería o no la realización, ahora sí, de una Asamblea Nacional Constituyente. En esta oportunidad ganó el sí, con el 90% de los votos contabilizados, lo que dio un claro mensaje al nuevo presidente elegido. El presidente César Gaviria convoca para el 9 de diciembre de 1990 la realización de la elección de los delegatarios para reformar la Constitución política
En principio sobre 3 aspectos. La reforma política y del Congreso es la primera, la reforma a la justicia la segunda y el reordenamiento territorial la tercera. Los opositores a la iniciativa demandaron la elección y la Corte Suprema de Justicia avaló la elección de los delegatarios y planteó que al ser convocada por el constituyente primario, su poder no tenía limitaciones, pudiendo realizar reformas o estableciendo una nueva constitución, lo que le permitió que se cambiara totalmente la Constitución de 1886 por una nueva plenamente moderna y ajustada a los nuevos tiempos. Cuarto aspecto: composición y funcionamiento de la Asamblea. La Asamblea en principio estuvo integrada por 70 delegatarios pertenecientes a los siguientes partidos o expresiones sociales. 25 fueron elegidos por el Partido Liberal, 19 por la lista de la ADM-19, movimiento guerrillero que había entregado las armas, 11 por el Movimiento de Salvación Nacional, 9 por el Partido Social Conservador, 2 por un partido Unión Cristiana, 2 por la Unión Patriótica y 2 por los indígenas, uno de la UNIC y otro de AICO. Posteriormente se reunieron 4 delegatarios más en representación de organizaciones guerrilleras desmovilizadas como el Quintín Lame, el PRT y el EPL. Estos 70 delegatarios y posteriormente 74 se dividieron en 5 comisiones permanentes y un sinnúmero de subcomisiones accidentales y transitorias para tratar diversos temas. Sesionaron durante 5 meses en las instalaciones del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en la ciudad de Bogotá. Lo más significativo que representó el espíritu de unidad de la Asamblea fue la presidencia tripartita, en cabeza de los más diversos y polarizados sectores, así como presidida por 3 copresidentes con iguales poderes y funciones, así: el doctor Álvaro Gómez Hurtado, líder del Movimiento de Salvación Nacional; el doctor Horacio Serpa Uribe, dirigente del Partido Liberal; y el doctor Antonio Navarro Hugo, dirigente del recién desmovilizado M19. Las 3 principales votaciones así quedaron representadas en la conducción de la Asamblea Nacional Constituyente. Quienes participamos de alguna manera en ese proceso, observamos que existió un espíritu de cuerpo, un compromiso con el país y una capacidad de trabajo, tolerancia y respeto por las diferencias de los demás, así como un interés genuino por construir una nueva constitución, producto de un gran consenso. En la asamblea todos aceptaron que eran diferentes, pero que también eran iguales, todos tenían un voto. Y no se buscó construir mayorías para imponer los puntos de vista de un sector a otro, sino en construir consensos para que todos se sintieran representados en la nueva carta política. Ese espíritu logró contagiar al país, que se apropió de esa constitución con gran entusiasmo. Quinta parte: la promulgación de la Constitución. El día 4 de julio de 1990, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en presencia de todos los poderes públicos e institucionales, los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente proclamaron la nueva Constitución Política de Colombia, que hoy nos rige y que estamos estudiando en el presente diplomado. Veamos cómo fue el evento de promulgación. Una imagen vale más que 1000 palabras. Buscando para todos los mejores resultados y soluciones. Aprovecharlo debiéramos, percatándonos de sus bondades y asumiendo el propósito claro de defender la causa común de la convivencia y el desarrollo. Las nuevas prescripciones han de ser tomadas con confianza y respetadas al abrigo de los más altruistas propósitos. En ellas se advierte que aún en los más dramáticos momentos se encuentran oportunidades y estímulos para el mejor vivir. Fue el propio pueblo quien luchó esta gran oportunidad. Fuimos los constituyentes su instrumento y estamos seguros de haber cumplido seriamente el encargo.
Fueron los partidos y las diversas manifestaciones sociales los que con empeño crearon el clima apropiado para la discusión y las realizaciones. Fue el presidente César Gaviria quien con su liderazgo y atención impulsó el proceso, lo hizo viable, lo estimuló constantemente, lo alimentó con ponderadas propuestas y lo defendió del escepticismo, la desconfianza y aún de la malquerencia de los que nunca entendieron sus bondades. Sin duda ninguna, es el presidente Gaviria el personaje más sobresaliente de la reforma de 1991 y su diligente y ponderado gobierno un factor importante de realizaciones en cuya representación estuvo siempre confundido con el poder constituyente la figura notable del señor ministro de Gobierno, doctor Humberto de la Calle Lombana. El liberalismo en la constituyente le cumplió al pueblo colombiano. Fue vocero infatigable de sus inquietudes y con el criterio democrático y social de su doctrina estuvo siempre al frente de las más trascendentes decisiones. Vivo ejemplo fue en sus preocupaciones, en su sensibilidad social, en la responsabilidad de sus trabajos, en la patriótica grandeza con que se desempeñó cada uno de sus miembros, de lo que en adelante ha de ser el liberalismo para la Colombia grata que soñamos siempre y hoy comenzamos a construir. El mérito de este trabajo, que no vacilo en calificar de memorable, fue de la Colombia representada en estos queridos 74 colombianos, liberales, conservadores, de la Alianza Democrática M19, de Salvación Nacional, de la Unión Patriótica, del EPL, Quintín Lame y PRT, cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones, todos igualmente preocupados, todos igualmente bien intencionados, todos igualmente patriotas, produjeron un resultado de enorme beneficio, la posibilidad saludable de la paz. Ojalá llegue muy pronto para los colombianos y los 30 millones de hermanos que a partir de hoy comulgan con los propósitos inigualables de la Constitución de 1991, dispuestos estén a participar en la formidable empresa de convertir a Colombia en la patria convivente y justa que todos tenemos derecho a gozar. Que así sea, por la grandeza de Colombia. Hoy debemos proyectar ese espíritu hacia el mañana, contagiar al país de la euforia de quienes, manteniendo siempre nuestro perfil y nuestras ideas, colocamos los intereses de todos los colombianos por encima de las verdades propias. Propongámonos 5 metas nacionales para lo que puede ser este fin de siglo y entremos así por la puerta grande, hoy ya abierta al siglo XXI. Defendamos y profundizamos la renovación política que recoge la nueva Constitución. Tratémosla con el optimismo de un punto de partida hacia lo nuevo. Desarrollémosla a fondo. Usémosla como la herramienta vital para que el cambio político se consolide y los hechos del futuro no contradigan el júbilo renovador que hoy nos acompaña. Los constituyentes hicimos lo nuestro. Ahora nos toca a todos los colombianos desarrollar la carta presentada. Además, logremos y consolidemos la paz. Que sea para todos los colombianos una paz real, digna, justa y duradera. Las FARC y el ELN hicieron falta y siguen haciendo falta aquí, abajo, para hacer una paz donde la vida siempre florezca. Construyamos además un nuevo modelo de desarrollo económico donde quepamos todos. Un modelo en el cual
a la par que mantengamos la dinámica del crecimiento, incorporemos a él a toda nuestra economía, la informal, la formal. Creemos nuevas y justas relaciones entre capital y trabajo. Edifiquemos empresas que no le tengan miedo al riesgo y a la competencia. En pocas palabras, reemprendamos el propósito, al parecer hoy desfallecido, de una industrialización rural y urbana que integre al país y que contemporice con las condiciones del mundo actual. Consigamos la justicia social tan largamente aplazada para que en Colombia por fin la democracia tenga sabor a leche y a miel para todos. La justicia para ese 25% de la población marginada que nuestra sociedad reproduce aparentemente sin salida, pero que ahora, con las herramientas nuevas de la Constitución, puede y debe lograrse. Y por último, avancemos con ahínco, con terquedad hacia la integración con nuestros más cercanos vecinos, con el continente sudamericano, con los hermanos de América Latina y también, ¿por qué no?, con la a veces incómoda pero siempre presente potencia del norte, sobre el respeto mutuo como base. Colombianos, cumplimos el mandato del 9 de diciembre. Pasamos las páginas de la historia cambiando 1886 por 1991. Las puertas del porvenir están abiertas y a través de ellas se asoma el nuevo país. Ahora, cumplida la misión, nos toca a todos, a ustedes y a nosotros, a quienes creímos y a quienes no creyeron, construir una Colombia de la dimensión de la Constitución que hemos forjado. Un país donde vivamos con fe y pongamos con orgullo en manos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos el mañana. Muchas gracias. La Constitución tendrá que ser la fuente de toda la organización jurídica e institucional, pero queremos que signifique mucho más que eso, que sea considerada como la carta de navegación de la nacionalidad, como una ruta hacia lo nuevo, donde las apetencias abrumen a los resquemores. Quiso Dios propiciarnos esta oportunidad de contribuir a la grandeza. Es un inmerecido don de la divinidad que agradecemos desde nuestra humilde condición de no ser sino briznas de hierba en las manos del Todopoderoso. Hemos recogido el país. Hoy es un solo haz. Ha desaparecido toda causa para la violencia. Cuando hicimos en la transformación constitucional que hoy proclamamos el propósito de restaurar los valores morales, estábamos cumpliendo un íntimo deseo. Pretendemos que haya un renacimiento de los conceptos esenciales de la bondad, de lo honesto, de lo verdadero, y colmaría nuestros anhelos que los colombianos valoráramos de nuevo lo que significa para la paz la condición espiritual del hombre. Allá, en lo alto, siguen estando todas las posibilidades de preservar para siempre la dignidad humana. Señores presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, les solicitamos que se sirvan a acercarse a la mesa para la proclamación.
¿Cómo es? ¿No tenemos el foto aquí? Empecemos. Yo digo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. El señor presidente de la República firma la nueva Carta Política de la República de Colombia. Y hace lo propio el señor ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana. Gracias, Colombia, por su presencia en este solemne acto. Bueno, ya recordamos un poco de historia, ya miramos el contexto, cómo surgió esta constitución que vamos a estudiar, que es la que tenemos hoy. Después de 34 años, pues hay muchos aciertos, hay un reconocimiento importantísimo de derechos que no la tenía la anterior constitución, pero también hay que decir que hay muchos aspectos que no se han logrado aplicar y consolidar en estos años. Es importante que tengamos presente que la constitución es como el faro, es como el propósito que nos unifica y la sociedad que queremos. No necesariamente las sociedades cambian por el solo hecho de decretar una constitución o una norma, pero la constitución nos dice qué tipo de sociedad hemos pactado, hemos convenido en que todos debemos construir. Entonces me gustaría escucharlas y escucharlos. Después de estos 34 años de constitución de 1991, nosotros pues vivimos todo este proceso. Quienes estamos hoy en la UNI3 pues tendremos una opinión valiosa, importante sobre el proceso constituyente y sobre lo que ha significado esta nueva constitución para la sociedad colombiana. Esperamos que este tema les haya aportado y me gustaría que me regalaran un audio de máximo 1 minuto, donde ustedes me cuenten qué opinan de la Constitución de 1991 y qué aspectos positivos y negativos identifican ustedes
con relación a la aplicación de la Constitución de 1991. La Constitución es como el capítulo de cierre, por lo menos de algunos tipos de violencia y algunos tipos de enfrentamiento que existían antes, y empezó como un nuevo oxígeno, un aire fresco que permitió que muchos sectores plantearan sus puntos de vista y buscaran construir una mejor sociedad. No sé si hoy somos optimistas o somos pesimistas frente a este tema, después de 34 años de ejercicio. Quisiera que ustedes me contaran cuál es su posición. Por favor, envíenme el audio al WhatsApp 317-487-16. Feliz fin de semana.